A ver, ante todo, buenos días. Sí. Buenos días, hoy vamos a ver saludos. Hoy vamos a ver el curso de Revit, vamos a ver la clase específicamente de escaleras. Es un tema bastante interesante y un poco complejo. Bien, entonces empecemos un poco aclarando algunos conceptos. ¿Ya? Nosotros en nuestro reglamento en particular tenemos dos clasificaciones para las escaleras integradas y las escaleras de evacuación, ¿no? Pero ambas comparten la misma composición. Por ejemplo, una escalera siempre va a estar compuesta por los tramos, los descansos y las barandas. Bien, disculpen, ya. Los tramos, descansos y barandas, a su vez, estos tramos van a estar compuestos por gradas, y cada grada va a estar compuesta por un contrapaso y por un paso, o una contrahuella y una huella, ¿no? Dependiendo. Aquí las llamamos pasos y contrapasos. Bien, entonces, esta pendiente de la escalera, el ancho del paso o el alto del contrapaso, va a estar definido por un reglamento. De acuerdo al lugar donde esté, en el reglamento va a ir variando, pero casi siempre aproximadamente es los contrapasos no a una altura mayor de 18 centímetros, los pasos no bajan, ¿no?, de los 25 centímetros como mínimo de ancho. Bien, y ¿no?, en cuanto a las gradas, el número de gradas que debe de tener una escalera, pues aproximadamente son los 17, 14, ¿no? Bien, luego tenemos los descansos y las barandas. Entonces, a ver, vamos a continuar, vamos a ir explicando esto en el programa un momento. Sí, primero hay que aclarar algunos conceptos, que seguramente muchos ya lo tienen bastante claro, pero nunca está de más repasar. Bien, entonces aquí vemos las condiciones de diseño para una escalera. Como les mencionaba, ¿no?, las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estos tramos entre descansos no deben de pasar de los 17 pasos, ¿no? 17 pasos. Que serían 17 gradas, ¿verdad? No deben pasar los 17 pasos entre descansos. La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 90 centímetros de longitud para escaleras lineales. Por otro tipo de escaleras se considerará que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. Bien, entonces aquí hay que ir viendo los conceptos, ¿no? Aquí me habla sobre la longitud mínima que debe tener los descansos, ¿ya? Luego estos conceptos, como les digo, vamos a aclararlos ya cuando veamos el software. Sí, ahora hay que mencionarlos simplemente. Me dice luego, en cada tramo de escalera los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir con la regla 2 contrapasos más un paso. Bien, esta fórmula es la que nos va a definir la pendiente de la escalera. En función a esta fórmula se va a definir la pendiente de la escalera. Me dice que esta fórmula no debe tener entre 0,60 como mínimo y 0,64 como máximo. Con un mínimo de 25 centímetros para los pasos en viviendas, 28 en comercios y 30 en locales de afluencia masiva, ¿no?, de salud y educación, y un máximo de 0,18 metros de alto para los contrapasos, ¿verdad? Entonces no debemos exceder para los contrapasos los 18 centímetros y no debemos de tener menos de 25 centímetros para los pasos en las escaleras. Ya, obviamente esta medida es entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos en el caso de los contrapasos. El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento que la conforman o sus límites. En caso de tener uno o ambos lados abiertos, la presencia de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera, ¿ya? Entonces, más o menos aquí nos está hablando del ancho desde donde se mide entre las paredes de cerramiento y la colocación de barandas no hace que este ancho efectivo se disminuya, ¿eh? La escalera tendrá un ancho mínimo de 1,20, ya este sería el ancho mínimo de la escalera, aquí lo dice en el reglamento. La escalera de más de 1,20 m hasta 2,40 tendrán pasamanos en ambos lados, o barandillas. Las que tengan más de 2,40 deberán tener además con unos pasamanos centrales, deberán contar además con unos pasamanos centrales. Únicamente las escaleras integradas podrán existir pasos en diagonal, siempre que a 0,30 metros del inicio del paso tenga cuando menos 0,28 metros, ¿no? No quiere decir que entonces las escaleras de evacuación no podemos tener pasos en diagonal, ¿ya? Y las escaleras integradas sí, pero con esta restricción, ¿ok?
Bien, entonces tenemos todas estas formas de hacer las escaleras, ¿no? Sí, ya, de distintos aspectos, de distintas formas, ya sea en L, ya sea en U, ya sea circulares, espirales, ¿verdad? Pero todos estos tipos de escalera nosotros podemos modelarlas en el software, podemos modelarlas en el programa, no solo su aspecto como tal, también su forma y sus condiciones de acuerdo al reglamento. ¿Ya? Entonces, bien, ahora veamos todos estos conceptos, cómo los aplicamos aquí en el programa. A ver, un momento. Sí está grabando, ¿verdad? Ya, entonces continuamos, ¿no? En principio hablamos de una plantilla arquitectónica, ¿sí? O plantilla de arquitectura. Bien. Ya. Bien, a ver. Bien, listo. Cuando abro la plantilla por defecto voy a tener, ¿cierto? Siempre recuerden modificar las unidades, o bueno, revisar las unidades. Siempre corroboren las unidades que están trabajando. Si es las que desean, déjenlas por defecto, o si no, podrían cambiarlas. Sí, creo que hasta aquí está todo claro. Entonces empecemos con las escaleras. Bien. Nosotros, para crear una escalera en Revit, ¿sí? Vamos a la pestaña arquitectura, venimos a escalera, a la herramienta escalera. Tenemos dos formas de hacerlo, escalera por componente y escalera por boceto. Yo voy a elegir la escalera por componente porque es mucho más fácil de trabajarlas, tiene muchos menores errores, ¿ya? Y se nos va a hacer el flujo de trabajo más continuo. Bien, entonces elegimos escalera por componente. ¿Sí? Entonces cabe mencionar algo, y también yo les voy a pasar un archivo, cómo se clasifican los elementos en Revit, por llamarlo de algún modo. ¿Ya? Nosotros, a ver, cerramos este momento, nosotros tenemos familias de sistema, ¿ya? Tenemos familias de sistema y tenemos familias cargables. Bien, entonces hay algunas diferencias con respecto a estas ambas familias que ya las hemos mencionado anteriormente, pero hay que repasar. Por ejemplo, en el caso de los muros son una familia de sistema. Si yo me percato, no puedo cargar más muros. ¿A qué me refiero? Que yo no puedo decir cargar familia y cargar una familia de muros. Para yo crear un nuevo tipo de muros, ¿sí? Tengo que tomar como base algún muro ya existente, ya sea del grupo de muro cortinas, de muros básicos o muros apilados. Tomaría un existente, editaría el tipo, duplicaría y crearía de esa forma un nuevo tipo de muro. Bien, ¿por qué? Porque es una familia de sistema. En cambio, en cuanto a las familias cargables como puertas, ventanas, pilares o vigas, cuando yo selecciono esa herramienta, yo veo que puedo cargar familias, ¿verdad? Puedo cargar familia, ir a la carpeta correspondiente y traer nuevas familias de puertas o ventanas o lo que esté usando, siempre y cuando sea una familia cargable. Del mismo modo, ahí veo cómo se carga la puerta, la familia respectiva y con cada uno de sus tipos, y cada tipo es igual, se puede editar, duplicar y crear un nuevo tipo. ¿Ya? Entonces, esto de las familias, bueno, en sí serían las categorías, las familias, los tipos que hay de cada una de ellas, se los voy a pasar en un archivo para que lo tengan claro, porque es importante mencionar esto y es importante que lo conozcan para poder seguir pues avanzando y seguir y poder ver cómo funciona el software exactamente. ¿Bien? Entonces, una vez aclarado esto, continuamos. Vamos a la pestaña arquitectura en escalera por componente. Las escaleras son familias de sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo cargar un nuevo tipo de escalera como lo haría con las puertas, ventanas, pilares o vigas. Yo, para crear un nuevo tipo de escalera, tengo que tomar como base, ven aquí, tengo que tomar como base ya sea el grupo de escalera ensamblada, sea el grupo de escalera modelada in situ o escalera prefabricada. Tomo como base cualquiera de ellos, dependiendo de lo que quiera, y editaría el tipo, duplicaría y crearía un nuevo tipo de escalera, ¿verdad? Entonces hasta ahí estamos claros. Vemos que las familias
En las familias de escaleras, perdón, tenemos escaleras ensambladas, escaleras modeladas in situ y escaleras prefabricadas. Se van a dividir en esos tres grupos. ¿Ya? Conforme vaya creando nuevos tipos, se van a ir creando más escaleras, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre escalera ensamblada, escalera modelada in situ y escaleras prefabricadas? Dentro de un momento lo vamos a ver, ¿sí? Primero vamos a explicar un poco sobre cómo es la construcción de los elementos, ¿ya? Y luego vemos las diferencias entre todos estas familias de escaleras, estos grupos de escaleras. Bien, entonces ya sea ensamblada, modelada in situ o prefabricada, yo tengo esta caja de dibujo. ¿Sí? Esta caja de dibujo me va a permitir dibujar los tramos, los descansos y los soportes. Luego tengo esta barra verde, y en esta barra verde lo que voy a tener es cómo voy a poder construir la escalera, la línea de ubicación. ¿Esto qué quiere decir la línea de ubicación? Por ejemplo, aquí está en tramo centro. ¿Ven? Se dibuja desde el centro. Si yo coloco soporte exterior izquierda, se coloca desde izquierda. Y así sucesivamente, ¿no? Con cada uno de ellos. ¿Ven? Así puedo ir controlando un poco la construcción de la escalera. ¿Bien? Lo dejo en soporte en tramo centro por defecto. El desfase, pues ustedes ya saben que es el desfase, ¿no? Si yo lo empiezo a crear aquí, se va a crear con un desfase de 2 metros. La anchura del tramo real sería la anchura de la escalera total. Bien, entonces ahí también podríamos controlarlo. Bien, los descansillos que los coloque de manera automática pueden marcarlo o desmarcarlo. Bien, ya. También estas características las podríamos modificar algunas desde la barra de propiedades. Bien, ahí me pide, ¿no?, el nivel base de la escalera, desde donde va a iniciar, luego el nivel superior de la escalera hasta donde va a llegar. ¿No? Si yo tuviera más niveles, podría decir que la escalera llegue desde el nivel 1 hasta el nivel 3, por ejemplo. ¿No? Podría ir jugando con esos valores. Ya, por defecto siempre la escalera va a comunicar dos niveles continuos. En este caso el 1 y el 2, el 2 el 3 o el 3 y el 4, ¿verdad? El desfase, pues sería el desfase de la base. Una altura inicial que podría tener una escalera, no, un desfase. Y igual con la parte superior, el desfase que tendría al final la escalera, sea positivo o negativo. Bien. Aquí me dice el número de contrahuellas que deseo colocar, la profundidad de huella real y el número de huellas o contrahuellas al momento de iniciar, ¿no? Número de inicio de huellas y contrahuellas. Bien. Sí, todos estos parámetros vamos a ir viéndolos poco a poco. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, ¿no? Bien, cuando yo elijo una escalera, ya sé, por ejemplo en este caso voy a elegir la escalera ensamblada, tengo mi caja de dibujo. Lo primero que voy a hacer es el tramo. Yo el tramo lo puedo hacer de distintas maneras. Aquí me dan distintas opciones para colocarlos. Por ejemplo, podría ser tramo recto. ¿Bien? Sería el primer clic al iniciar. A ver, borro el desfase. ¿Ya? Sería el primer clic al iniciar. Y al finalizar sería el segundo clic, ¿verdad? Si yo me doy cuenta, antes de dar el segundo clic, veo que me va contando, ¿sí?, me va contando el número de contrahuellas que voy creando y las contrahuellas que me van faltando. ¿Bien? Por ejemplo, voy creando 2 contrahuellas y me faltan 21. ¿No? En total tengo 23 contrahuellas. ¿No? Entonces por ahí ya me va dando un indicador de cómo voy trabajando, ¿no? Y nosotros sabemos que como máximo deberíamos tener 17 antes de llegar a un paso. Ya por ahora vamos a ver esa parte, vamos a ver la construcción simplemente de estos elementos. Entonces si yo selecciono la opción de tramo recto, que es esta, yo al momento de crear la escalera se crea mediante un tramo recto. ¿Ven? Voy a una vista 3D. ¿Sí? Hasta ahí creo que no habría ninguna dificultad, ¿no? Podría crear tramos rectos, podría crear espirales, ¿sí? ¿Ven? Espirales con peldaño completo, ¿no? Inclusive ahí les doy una descripción cómo funciona esa herramienta. Es el primer clic y el segundo clic es para definir el radio. ¿Ya? Podrían hacerlo también. Igual esta es otra opción para dibujar escaleras. Me dice espiral por centro y puntos finales. ¿Sí? Su funcionamiento sería el primer clic para definir el centro, el segundo clic para definir el radio y el tercer clic para ver cuántas contrahuellas voy a tener. Bien, yo podría dejarlo a la mitad nada más y se crea. Entonces
También puedo crear escaleras en L, tengo la opción para crear escaleras en L. Ya se colocan de manera uniforme, ¿ven? De manera completa. Igual con las escaleras en U. Se colocan de manera completa. Y del mismo modo con la opción de crear boceto, la vamos a ver más adelante también, la opción de crear boceto. Bien, entonces ahora sí iniciamos. Por ejemplo, ya sabíamos que, a ver, vamos a reiniciar vamos a reiniciar todo para ver si he entendido. A ver, salimos del boceto. Entonces, para crear escaleras, me coloco en una vista de planta de nivel 1, voy a la pestaña arquitectura, selecciono la opción de escalera por componente. Me aparece la caja de dibujo donde me da la opción de dibujar los tramos, los descansillos y las barandas y cómo quiero dibujarlas, cada elemento. Por ejemplo, en este caso de los tramos me da todas las opciones de cómo puedo dibujar un tramo, de las barandillas cómo puedo dibujar los descansos, perdón, igual con los soportes cómo puedo dibujarlos, ¿no? Me quedo en los tramos, aquí las configuraciones básicas, en la barra de propiedades también las otras configuraciones, como por ejemplo el nivel de base y el nivel superior, ¿no? Contra huellas deseadas y demás, ¿ya? Pero nosotros, para controlar una escalera exactamente, lo que vamos a hacer es editar el tipo para colocar las reglas de construcción competentes. Entonces, a ver, antes de proseguir, vamos a crear primero una escalera ensamblada. Ya, hacemos con un tramo simple, creamos la escalera ensamblada con 23 huellas por defecto se ha colocado y finalizo. Bien, entonces así de simple se crea la escalera ensamblada. Entonces voy a continuar. Ahora voy a crear una escalera ya no ensamblada, sino una escalera modelada in situ. A ver, del mismo modo la creo. Primer clic, segundo clic. Recuerden que estaba en la opción de tramo recto. Finalizo. Y ahora también voy a crear una escalera prefabricada. Ya. Listo. Bien. A ver. Pero vamos a ver. Vamos a alinearlas todas. Ya. Bien. Entonces, ¿por qué he creado una de cada tipo? Para ver las diferencias. Vean, por ejemplo, vamos a eliminar los soportes. Ya, eliminé las barandillas, perdón. Bien. Esta es la escalera ensamblada. Veo que su construcción es algo distinta. Bien. Se construye pues tal cual, como si fuera una escalera ensamblada, escaleras metálicas o escaleras de madera. Bien, serían el ejemplo para estas escaleras. ¿Se dan cuenta? La construcción es bastante distinta. Es una escalera ensamblada tal cual, su comportamiento es ese. Las escaleras modeladas in situ pues son las escaleras más comunes que tenemos en las viviendas, ¿verdad? Sí, son las escaleras monolíticas de concreto armado. ¿Sí? Y las escaleras prefabricadas, ¿sí? Que serían básicamente muy similares a las escaleras modeladas in situ. La única diferencia es que pues esta ensamblada se hace antes de y solamente se coloca en la obra, y por eso tiene este acople. ¿Sí? Por eso tiene este acople, la forma de acoplar. Entonces, ¿qué les he querido mostrar con esto? Que cada una de las escaleras, cada grupo de escaleras tiene un comportamiento distinto al momento de construirlas. Entonces su edición va a variar un poco. Por ejemplo, si yo quisiera crear escaleras con lomo de pez, escaleras tipo lomo de pez, no podría usar las monolíticas porque se me sería imposible hacer ese tipo de construcción. Tendría que usar las escaleras ensambladas. De igual modo, si yo quiero escaleras monolíticas, no podría usar las ensambladas. Tendría que usar pues las escaleras modeladas in situ o las escaleras prefabricadas, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo, a la apariencia que yo quiera tener para mi escalera, voy a usar cualquiera de estos tipos, ¿verdad? Ya sea la ensamblada, la modelada in situ o la prefabricada. Bien, entonces hemos visto un poco las diferencias. Ahora sí vamos a entrar a fondo con la construcción de la escalera. Y entonces recordamos, vamos a la pestaña arquitectura. ¿No? Estamos en una vista de planta de nivel 1, vamos a la pestaña arquitectura,
en la opción de escalera, escalera por componente, ¿sí? Aquí me dice cómo construirla, aquí me dice cuál estoy usando. En primer lugar voy a usar la escalera, el grupo de escaleras modelada in situ, exactamente la única que tengo, que es la escalera monolítica, la voy a usar, pero no la voy a dibujar. Lo que voy a hacer es usarla como base para crear mi nuevo tipo de escalera. Entonces es algo bastante similar que con los muros, por no decirlo prácticamente igual, al ser ambas familias de sistema. Le damos clic a editar tipo. Siempre que creamos un nuevo tipo de escalera de familia de sistema, duplicamos, le ponemos un nombre, vamos a poner la escalera monolítica, ¿sí? A ver, guión, reglamento, ¿ya? Aceptamos. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco estos parámetros, ¿ya? Estos son los parámetros de la familia de sistema, en este caso, del tipo preciso. ¿Sí? Entonces tenemos datos, no, a ver, empecemos desde la parte inferior. Tenemos los datos de identidad, que no nos van a interesar. Tenemos los aspectos de gráficos, que por ahora no vamos a ver. Tenemos los soportes, ¿sí? Los parámetros de soportes, parámetros de construcción y parámetros de regla de cálculo. Bien, entonces lo primero que hay que modificar, o al menos lo primero que yo modifico, son los parámetros de regla de cálculo. ¿Por qué? Porque si ahí se dan cuenta, van a estar lo que nos dice el reglamento. Va a estar la altura de contrahuella máxima, recuerdan que sí, era 0.18 según el reglamento que habíamos visto. La profundidad de huella mínima, que en el caso de viviendas será 0.25. En el caso de otro tipo de locales podría ser 0.28 o 0.30, dependiendo de la afluencia, ¿no? O el uso que le demos a ese espacio que estemos diseñando. En este caso vamos a hacer un ejemplo para vivienda, entonces por eso la profundidad de huella mínima es 0.25. La anchura mínima de tramo, coloquémosle a 1.20, es la anchura que nos definía el reglamento, ¿verdad? Reglas de cálculo, aquí es importante prestar atención. En reglas de cálculo editamos, ¿sí? Activamos esta opción de usar calculadora, y si se dan cuenta, esta es la fórmula que me decía pues en las diapositivas, que 2 contrahuellas más una huella no me debería dar más de 0.64, bien, resultado máximo 0.64, y no menor de 0.60. Es como lo tenía en el reglamento, y lo demás lo dejo por defecto y acepto. Entonces ahora cuando yo fabrique, construya o modele mi escalera va a estar acorde a ese reglamento, entonces ya no tendría que preocuparme si cumple o no con el reglamento. Entonces lo primero que he modificado es las reglas de cálculo, nada más. Entonces ahora voy a aceptar y dibujo la escalera monolítica. ¿Ven? Recuerdan que la podíamos dibujar por tramos. ¿Sí? Estoy seleccionando tramo recto, ¿ya? Pero otra consideración, me decía que las escaleras no pueden pasar de 17 tramos antes de tener un descanso. De 17 contrahuellas antes del primer descanso. Entonces aquí en total tengo 23 contrahuellas. Tal vez debería ser solamente 17, ¿verdad? Para no incumplir con el reglamento, pero 17 es muy poco. Entonces, muy poco, ¿por qué? Muy poco con respecto al otro tramo. Si el primer tramo lo hago de 17, el segundo pues solo lo tendría que hacer de 6 y como que descompensaría mucho. Entonces si son 23, voy a hacer un tramo la mitad y el otro tramo para cumplir la otra mitad de la escalera, ¿no? Aproximadamente a 12, ¿sí? 12 contrahuellas para el primer tramo, este sería el primer tramo, y el segundo tramo lo dibujo hacia donde quiero que continúe la escalera. Podría ser de esta forma, sería una escalera en L. Podría ser en la misma dirección, me dibujaría el descanso automáticamente y seguiría el tramo. Podría ser de esta forma, para que sea un ida y vuelta, por decirlo de algún modo, una escalera en U, ¿ya? Podría ser cualquiera de esas formas, ¿ya? Entonces ahí veo lo que requiero en este caso. En este caso lo voy a hacer uno al lado del otro. ¿Sí? Es importante determinar algo, ¿ya? A ver, cuando yo dibujo la escalera, el primer clic es la parte baja y el segundo clic es la parte alta, ¿ya? Entonces de abajo hacia arriba. Igual aquí sería, entonces si quiero continuar,
yo tendría que hacer el primer clic aquí y el segundo clic aquí, porque sería de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Sí? Porque si yo hice el primer clic aquí, del mismo modo que hice el primer tramo, sería de arriba, de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba, ¿ves? No tiene una concordancia. ¿Ok? Entonces, bien. Veo que de manera automática se coloca el tramo, perdón, el descanso. ¿Ya? Yo podría suprimirlo, ¿sí? O si no me ha salido tal vez el tramo del descanso de manera automática, ¿ya? Yo lo crearía con descansillo. Aquí me dice seleccionar dos tramos, ¿sí? Entonces selecciona el primero y el segundo tramo y lo vuelve a crear. Entonces es bastante sencillo, no habrá mucha complicación y yo no me tengo que preocupar por las medidas, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces así sería mi escalera. Tal vez habría que alinearla un poco mejor, ¿sí? La alineamos, recuerden, siempre usen de la barra modificar, siempre usen estas opciones, ¿sí? Estas herramientas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan su examen de ACU también les va a pedir cuál es el funcionamiento, les van a preguntar sobre el funcionamiento de esta barra modificar, de este grupo de herramientas de modificar. Entonces vamos a alinearla con esta herramienta, ¿sí? Seleccionamos la referencia y seleccionamos el objeto que queremos referenciar. Ya, ahí lo está enlazado, ¿sí? Tal vez un pequeño espaciamiento podríamos darle. Listo. ¿Sí? Ahora sí finaliza la escalera. Ya, finaliza la escalera y veo que ya la tengo. A ver. ¿Sí? Bien, ya está la escalera completa, ¿no? Entonces ahora voy a verificar las medidas, si en efecto ha cumplido el reglamento. Voy a eliminar las barandas por el momento para que no me interrumpa. Bien. A ver, anotar, alinear. Bien. Listo, entonces me está cumpliendo. Esto tal vez tendría que alinearlo mejor. Bien. Pero está cumpliendo dentro del reglamento, ¿verdad? A ver, vamos a verla desde una vista de alzados. Sí, veo que no pasa de 17, ¿sí? En ningún caso. Son tramos contra huellas uniformes, no pasa de los 18 centímetros. Y las huellas, ¿sí? No son menos de 25. Entonces está cumpliendo. Listo. Inclusive si yo selecciono la escalera, en sus barras de propiedades me sale, ¿no? El número de contrahuellas real es 23, la altura de contrahuella real es 0,1739 y la profundidad de la huella real es 0,25. Bien, entonces ahí incluso veo que se está cumpliendo. ¿Ya? Tiene las pendientes correctas y demás. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero editar una escalera? Me refiero a editar su aspecto, ¿ya? Porque las reglas de cálculo ya están editadas, sí, tendría que editar el tipo para poder modificarlas, pero en cuanto a su aspecto, para poder modificarlos como tal, ¿sí? A ver. Yo podría editar algunos componentes directamente desde aquí, ¿sí? Seleccionando por ejemplo el primer tramo, ¿sí? Y modificando algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo su ancho, ¿sí? Su ancho desde las cotas temporales. ¿Sí? Igual con el ancho del descanso. Listo. Igual con la alineación, ¿ya? Pero es un poco rígido hacerlo directamente desde aquí. Entonces lo ideal o lo más conveniente para editar una escalera
es seleccionando toda la escalera como tal y darle clic aquí, a editar escaleras, para que me devuelva a la opción de dibujo de escalera y poder modificar de manera más libre, tengo menos restricciones. ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, lo dejo en 0.90. Sí, en 0.90. Sí, era lo que me decía el reglamento. Esto del mismo modo lo desplazo un poco, ya, más hacia adentro, y finalizo la escalera. Bien, entonces ahora sí tengo la escalera completa. Bien. Ya. Bien, igual para cambiar la dirección de la escalera ya creada, sí, igual seleccionamos la escalera, editar escaleras, y acá hay una opción que dice voltear escalera. ¿Ya? De esta manera la podemos voltear. Bien, la podemos voltear. ¿Ya? Entonces con eso ya, entonces lo mismo se va a aplicar para las siguientes escaleras. ¿Okay? Hasta ahora he modificado su construcción en cuestiones del reglamento. Entonces esta escalera me va a cumplir tal cual el reglamento. ¿Okay? Entonces voy a hacer un par de tipos de escaleras más. Igual, escalera por componente. ¿Sí? Esto me va a decir cómo puedo dibujar los elementos, el tramo, el descanso y el soporte. Aquí puedo elegir el tipo. Si se dan cuenta, ya tengo este nuevo tipo que es escalera monolítica reglamento. Ahora voy a elegir como base la escalera prefabricada, editar tipo, y también, ¿no?, duplicaba, y lo que voy a editar aquí también es, sí, las reglas de cálculo. ¿Ya? Contrahuella, altura máxima 0.18, profundidad 0.25, ancho 1.20, y reglas de cálculo activo y coloco la regla de cálculo según el reglamento que tenga, 0.6, y acepto. Es lo mismo que hicimos con el otro tipo de escalera, con la otra familia de escalera. Entonces acepto, y ahora al momento de construir esa escalera monolítica tengo que seguir las mismas recomendaciones, ¿no? No menor a 12. Bien. Entonces ahora la alineo 0.90. Sí, la alineo. Le doy un pequeño espaciado. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos mencionar aquí aparte de eso? Hemos hecho lo mismo que hemos hecho anteriormente. Pero ahora con las escaleras prefabricadas, ¿verdad? Igual, como yo he editado sus reglas de cálculo, ahora esta escalera va a estar de acuerdo al reglamento. Por ejemplo, si aquí me confundí, a ver, ahí vamos a dejarlo aquí por ahora. ¿Ya? Igual, si aquí me confundí en el número de contrahuellas, ¿sí?, tal vez aquí quería menos y aquí más, lo único que hago es arrastrar, seleccionar el tramo correspondiente y arrastrarlo hacia afuera o hacia adentro. ¿Ven? Bien. Hacia afuera o hacia adentro. Entonces así puedo modificar el número de tramos. Bien. Bueno, perdón, el número de contrahuellas queda igual. Lo que estoy modificando es la longitud, ¿no?, de los tramos, ¿sí?, el número de contrahuellas de cada tramo. Entonces finalizo. Igual, ya tengo mi escalera ensamblada, que sería esta.
que cumple correctamente con el reglamento. Si yo la selecciono, veo sus propiedades, veo que todos sus parámetros están correctos, entonces estaría cumpliendo con el reglamento. Y en efecto, si voy a una vista de alzado, veo que ambas llegan desde la base hasta la parte superior. ¿Sí? Entonces lo mismo tendríamos que hacer para crear las escaleras ensambladas. Venir a la pestaña arquitectura, venir a escalera, escalera por componente, seleccionar el tipo de escalera que quiero tomar como base, en este caso las ensambladas, editar el tipo, siempre recuerden duplicar, estamos creando un nuevo tipo de escalera ensamblada, duplicamos, igual, a ver, vamos a colocarle el nombre escalera ensamblada y acepto. Modifico sus reglas de cálculo, edito, ¿sí? Activo usar reglas de cálculo para el cálculo dependiente, ¿sí? Modifico, acepto y acepto. Entonces al momento de dibujar esa escalera ensamblada, exactamente lo mismo, ¿no? Va a cumplir con las reglas de cálculo. Entonces la construcción de escaleras en Revit es bastante sencilla. Voy a eliminar las barandas para verla mejor. La construcción de escaleras en Revit es bastante sencilla hasta este punto. Simplemente si yo quiero que una escalera cumpla con las reglas que yo tengo en mi normativa, simplemente es cuestión de editar el tipo. ¿Sí? Al momento de crearla tendría que editar el tipo, duplicarla o modificarla y editar las reglas de cálculo para crear una escalera que pueda cumplir con las normativas vigentes. ¿Ya? Entonces no tendríamos ya que preocuparnos o que estar calculando si la escalera es de un modo o de otro, ¿no? Entonces es un alivio bastante grande. Nos va a dar tiempo para poder realizar otras cosas, otros diseños, para poder centrarnos en otros aspectos del proyecto que también son importantes. ¿Ya? Listo, eso es en cuanto a sus reglas de cálculo. Pero ahora nosotros lo que queremos ver es en cuanto a su aspecto. ¿Ya? A ver, voy a parar un rato el video. Bien, continuamos. Sí, a ver. Entonces, habíamos modificado ya las reglas de cálculo para que esté acorde con el reglamento. Pero ahora lo que nos interesa es modificar su aspecto. ¿A qué me refiero con su aspecto? Pues el material que va a tener, los componentes que va a tener y ¿no? algunos aditamentos más. Por ejemplo, empecemos con lo más básico. Empecemos con esta de hormigón armado. Esta modelada in situ. Esta modelada in situ, recuerden, ya está dibujada, ya la hemos dibujado. Podríamos editar el tipo nosotros al momento de recién crear la escalera. Al momento de recién crear la escalera, editaríamos el tipo y modificaríamos lo que vamos a modificar. Pero si ya está creada, pues simplemente seleccionamos la que ya está creada y también podemos editar el tipo desde aquí. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas sería válida. Les recomiendo que lo que editen antes de crear la escalera es las reglas de cálculo. ¿Por qué? Porque cuando yo edito después de que ya he creado el elemento, edito las reglas de cálculo, pues obviamente va a haber algunos desajustes y puede generar algunos problemas. Entonces, antes de crear la escalera, cuando recién están creando, editen primero las reglas de cálculo, así no sea el aspecto. Pero las reglas de cálculo sí, siempre editenlas desde un principio. ¿Ya? Y tengan pues siempre estos modelos, estos tipos básicos que serían ¿no? de cada una con el reglamento respectivo. ¿No? Es una buena recomendación. Entonces ahora lo que queremos editar es el aspecto. ¿Ya? Selecciono esta escalera que ya tengo. Sí, a ver, me fijo más o menos cómo es. Ya. Entonces ahora sí, editar tipo. La voy a duplicar. Escalera monolítica. Sí. Huellas, madera. Huellas y contra huellas, madera. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar con ese nombre y las reglas de cálculo ya están, no habría que tocarlas. Lo que vamos a ver ahora es la construcción del tramo y la construcción del cansillo y su función. La función puede ser exterior o interior, la dejamos en interior.
el tipo de construcción del tramo es lo que vamos a editar primero. ¿Ya? Entonces aquí hay que prestar atención porque nos podemos perder. Recuerden, aquí estamos en el tipo de escalera como tal. No podemos tener 2 tipos, 3 tipos de escalera y demás. O sea, el tipo de escalera como tal. Y una escalera tiene tramos, descansos y barandas. Entonces estamos editando el tipo de escalera como tal. Ahora lo que vamos a entrar a editar es el tipo de tramo. ¿Ya? Entonces la escalera puede tener distintos tipos de tramo a pesar de ser un tipo distinto. Esto en un principio puede ser un poco confuso, por eso los estoy dejando el video para que puedan revisarlo una y otra vez. Entonces una vez que ya hemos creado ese tipo de escalera, que es esta escalera monolítica huella y contrahuella de madera, la hemos creado a partir de la escalera de reglamento monolítica. Vamos a editar ahora el tipo del tramo. Entonces aquí dice profundidad 150 milímetros, es por defecto el tipo que aparece. Le damos clic a estos 3 puntos, ¿ya? Y si me doy cuenta me ha abierto otra ventana. ¿Ven? Es otra ventana, no es la misma, ¿ya? Es otra ventana donde voy a editar el tipo de tramo. ¿Ven? Familia de sistema, tramo monolítico. ¿Ves? Voy a editar el tipo de tramo. Igual, duplico siempre, ¿no? Bueno, ahí ya tengo cargado 2 por defecto, el de 150 y 190. Pero ahora voy a duplicar. ¿Sí? Voy a duplicar y le voy a colocar un nombre. Tramo con huellas y contrahuellas madera. Ya, una descripción breve. Ahora sí, ven, estoy en la edición del tipo de tramo. Igual tiene sus parámetros, tiene parámetros de construcción, de materiales, de huellas, de contrahuellas y datos de identidad. Datos de identidad no lo vemos. Vamos a editar primero la construcción. Superficie de la parte inferior plana o escalonada. Ya, esto quiere decir, sí, esto querría decir la parte inferior de la escalera, ¿no? Si la dejo en diagonal, o sea en plana, sería en diagonal, o escalonada, ¿no? Que siga el contorno de los escalones. La voy a dejar en plana por el momento, ¿ya? O para que se pueda ver la diferencia, para que podamos apreciar la diferencia, voy a cambiarlo a escalonada. La profundidad estructural sería el grosor del tramo. La dejo en 15, sí, la dejo en 15 centímetros. El material monolítico, el material monolítico sería pues el material del vaciado, de todo el vaciado de ese concreto. Lo dejo en hormigón porque sí, o sea, es coherente. Yo lo que voy a hacer es hormigón para hacer ese vaciado. Lo que cambiaría sería el material de huella y la contrahuella, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque en el parámetro de huellas y el parámetro de contrahuellas no están activadas. Yo voy a crear una huella y también crear una contrahuella. Entonces ahí veo que se me habilitan las opciones de cambiar el material, de la misma huella cambiar algunos parámetros y de la misma contrahuella cambiar otros parámetros. Entonces vamos en orden. Una vez que activé lo de las huellas, puedo modificar el grosor de la huella. ¿Ya? En este caso está de 5 centímetros por defecto. Le coloco, a ver, por ejemplo, a 3 centímetros. El perfil de la huella puedo cambiarlo también. Lo voy a dejar por defecto, que sea un perfil rectangular. Me dice la longitud del mamperlán. Voy a ponerle, por ejemplo, ¿sí? 0.005, 5 milímetros o sí, 1 centímetro. Voy a poner 1 centímetro de mamperlán. Ahora vamos a ver cuando creemos la escalera, cuando se modifique, vamos a ver lo que era el mamperlán. El perfil de mamperlán puede ser por defecto o con un radio. Ya vamos a dejarlo por defecto. Ahora con las contrahuellas me dice pues el grosor de la contrahuella. Si va a ser inclinado, no. Quiero que sea recto, ya no quiero que sea inclinada la contrahuella. El grosor de la contrahuella lo dejo por defecto, estaría bien. El perfil de la contrahuella también podría cambiarlo. Si cargo familias de perfiles de contrahuella, no tengo cargadas, la dejo por defecto. Y la conexión de huella contra huella. Ya, este es importante, ¿no? Me dice, extiendo la contrahuella con la huella. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de visualizar un poco esto. Bien, listo. Entonces, esta sería la escalera, algo así, ¿no? A ver.
bueno, disculpen el dibujo, pero bueno, esta sería la escalera modelada in situ. ¿Sí? Esta sería la escalera modelada in situ. Esto, el material del relleno, o sea, este material que me explicaba acá, material monolítico, sería todo esto, ¿verdad? Sería todo esto. La superficie de la parte inferior era esta que les mencionaba. Si yo la dejo en plana, se queda así. Si la coloco escalonada, se va a construir así. Se va a construir, ¿sí? Igual que la parte superior. Ya, pues ahí. Ahora, las huellas, ¿qué quiere decir que yo coloque huellas o contrahuellas? La escalera por defecto está así, ¿verdad? Si yo le coloco una huella, se va a colocar este elemento de aquí, este elemento, esta huella. Y si le coloco contrahuella, se va a colocar esta contrahuella. ¿Ya? El mamperlán es un pequeño aditamento que sobresale de la huella, ¿no? Bien. Entonces, si tengo huella y contrahuella, por eso me dice cómo quiero definir esa unión, esa conexión. Me dice extender la huella hasta la contrahuella, o sea, me diría, no, extender la huella hasta que llegue con la contrahuella, o extender la contrahuella bajo la huella, ¿no? O unir todas las huellas y contrahuellas, ¿no? Ahí ya veo, defino cuál va a ser mi parámetro a elegir. ¿Ya? Elijo la segunda opción. ¿Sí? Ahora elijo los materiales. El material para esta huella, tendría que elegir el material para esta huella y el material para esta contrahuella. Y voy a elegir pues el material de la huella. ¿Sí? Elijo el material de madera. ¿Sí? Una madera. Ya, a ver. Sí, a ver, soldador roble, aceptar. Igual con el material de la contrahuella. Le doy clic a estos 3 puntos, ¿verdad? El mismo material, aceptar. Ya lo tengo listo, acepto. Listo. He aceptado el tipo de tramo. Si se dan cuenta, ahora en tipo de tramo me sale, ahora en tipo de tramo me sale tramo con huellas y contrahuellas. Igual podría cambiarlo dándole clic a estos 3 puntos y ahí puedo elegir cualquiera de ellos, ¿ven? En este caso estoy eligiendo el que he creado. Listo. Y le voy a dar a aceptar. Y ven, si se dan cuenta, era lo que les mencionaba. Tengo el material monolítico, tengo la construcción de las huellas y la construcción de las contrahuellas con sus respectivos grosores. Y el mamperlán es este elemento que sobresale. Podría haberlo hecho circular o demás, pero eso ya va a depender. Entonces el tramo monolítico sí, va junto con este. Sería esta, pero vamos, ¿ven? Y la construcción ya no sería plana, sino yo la coloqué escalonada, por eso está así esta construcción. ¿Ya? A ver, vamos a verificar las alturas, ¿ven? Siguen siendo las mismas porque a pesar que he agregado elementos, ¿sí? A pesar que he agregado elementos, pero he agregado el mismo elemento a cada escalón, entonces por consiguiente esto era la altura referencial y le he agregado el mismo elemento, he agregado la misma altura a ambas, la altura se compensa, ¿ven? Entonces igual no tendría ningún problema. ¿Ya? En cuanto a las medidas no tendría ningún problema. Tal vez el único detalle sería el del descanso. Vemos que se pone, a ver, ya es más grueso que la construcción normal de los tramos. ¿Por qué? Porque al ser escalonada y solo tener 15 centímetros, tal vez el descansillo también tendría que tener un ancho de 15 centímetros. Igual, para editar el descansillo, selecciono la escalera, editar tipo, ya no duplico porque lo que quiero es modificar esa que tengo ahí. El tipo de descansillo me dice grosor 30 milímetros, puedo editarlo, ¿no? Duplico y le coloco grosor, ¿sí? 150 milímetros o 15 centímetros como nombre. Ya ven, grosor monolítico 0.15. El material
material monolítico, sí, está bien que sea hormigón. Y me dice huella igual que tramo, acepto. Eso quiere decir huella igual que tramo, que también al descanso se le va a colocar ese mismo acabado, ¿no? Aceptar, aplicar, aceptar. Bien, modifiqué simplemente su grosor y ahora todo está correcto. Ok, bien, entonces así podría crear más cosas, más configuraciones, más combinaciones, ¿no? Poner, no sé, tal vez un acabado de huellas, no de madera, sino de igual un tipo de piedra, ¿no? O algún otro tipo de acabado. ¿Ya? Entonces con eso podrían ir jugando. Bien. Pero como les decía, si yo quiero hacer una escalera lomo de pez, no voy a usar pues este tipo de escalera, tendría que usar las escaleras ensambladas. Entonces, a ver, proseguimos. Ya tenemos este tipo creado. Igual, vamos a ver ahora, si seguimos con esta. Ya vimos sus reglas de cálculo, estaba bien, vimos su construcción, editamos el tipo de tramo, editamos el tipo de descansillo, está bien. Y ahora los soportes. Los soportes pues son estos, ¿no? El soporte derecho, el soporte izquierdo. Por ejemplo, el soporte derecho yo puedo elegir que tenga enzancada o una estructura de soporte abierta. A ver, vamos a probar con zancada en la parte derecha y con estructura de soporte abierta. Y un soporte intermedio no sería necesario. ¿Por qué? Porque es pues una escalera monolítica. Incluso si yo dejo aquí, a ver, sí, si yo dejo aquí un momento el ratón, el mouse, el puntero del mouse, ahí me va a salir una breve descripción. Y ahí me va a definir lo que hace. ¿Ven? Le coloca los soportes. Y entonces vamos a ver. Tengo soporte izquierdo y derecho. Igual, los soportes yo puedo editar su tipo, pero todavía no. Vamos a dejarlo aquí para visualizar. Aplico, acepto. Y ya le coloco soportes. ¿Bien? Miren, en la parte derecha colocamos un soporte distinto que en la parte izquierda. Entonces, a ver. Si se dan cuenta, el de aquí, el de la parte derecha, es distinto que el de la parte izquierda. A ver, vamos a ver. Sí, igual. Entonces este soporte me dice que es abierto. Esto es usualmente para escaleras ensambladas. En este caso, para este tipo de escaleras, tal vez este soporte no tendría que tenerlos, o ya va a depender. Pero igual, entonces, editar tipo. ¿Sí? A ver. El de aquí era. El soporte es este de aquí. Se coloca demasiado pegado, podría editarlo, no habría ningún problema, pero sí, tal vez lo mejor sería dejar esto con soporte, esto con soporte de enzancada o sin soporte, ¿sí? Soporte de zanca, perdón, o sin soporte, ¿ya? Entonces los soportes, al igual que los tipos de tramo, también podemos editarlo y nos abre otra ventana, porque ahora vamos a crear un tipo de soporte nuevo, ¿ya? Entonces por eso le digo, es un poco confuso, pero son bastantes subinterfaces que nos abren las escaleras, ¿ya? Entonces podemos crear un tipo de soporte nuevo, ¿sí? o modificar el existente. Por ejemplo, podemos definir el material, no vamos a duplicarlo, vamos a quedarnos con el que tenemos, porque ven que podemos modificar las cotas y demás, pero lo único que yo quiero modificar es el material. Tal vez ponerle un material de metal, ¿no? Sí, de acero y listo. Igual, como les digo, podrían duplicarlo y modificar las cotas, ¿no? La profundidad del tramo, la estructura del descansillo y demás elementos, ¿no? ¿Ya? Entonces aplico, acepto. ¿Ya? También el perfil de la sección y demás. ¿Ya? Aplico, acepto. Solo he modificado entonces el material. ¿Ven? Y se coloca el material correspondiente.
Listo. Ya tengo los soportes, ahí voy a crear las barandillas y demás. Entonces una escalera monolítica, ¿sí? Esos recubrimientos y listo. ¿Ya? Bien, entonces ahora repasemos. Yo seleccionaba esta, editaba el tipo. ¿Ya? Yo podría duplicarlo para crear un nuevo tipo de escalera, y una vez que crea el nuevo tipo de escalera modificaba la construcción. Podría crear un nuevo tipo de tramo, un nuevo tipo de descansillo y nuevos tipos de soporte, ya para ir jugando con la configuración de la escalera. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer algo similar, algo más rápido con las escaleras prefabricadas, que son bastante similares a las escaleras modeladas in situ. ¿Ya? Las seleccionamos, editamos el tipo, ¿sí? Esta no sería nuestra base, duplicamos y sería escalera prefabricada, igual, ¿no? Huellas y contrahuellas, madera, ¿verdad? Listo, las reglas de cálculo estaban ok. La construcción, el tipo de tramo podría modificarlo. ¿Ve? Si se dan cuenta, yo podría crear uno nuevo o usar el que ya tenía, el que ya había creado, el tipo de tramo con huellas y contrahuellas de madera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ambas, como les digo, su construcción es similar, entonces comparten el mismo tipo, la misma forma de tipo de tramo, ¿no? El que sería un tramo monolítico. Podría elegir la que ya tengo o duplicarla. Elijo la que ya tengo, la que ya he creado para ahorrarnos tiempo. Bien, entonces acepto. Igual en tipo de descansillo podría elegir el que ya creé, el de 15 centímetros, o editar uno nuevo. Es lo mismo. Y en cuanto a los soportes es de igual manera, ¿no? Zancada, zancada, y podría elegir, ¿sí? Miren, podría elegir el que ya creé, bueno, solo lo modifiqué, o duplicarlo y crear uno nuevo. Entonces simplemente acepto. Bien, y se ha construido. Como les decía, la construcción es bastante similar. La de ambas es bastante similar su construcción. Entonces la única diferencia es que, a ver, cuando yo modifico estas escaleras ensambladas, tengo solo un parámetro más, que sería la conexión de fin, que puede ser el método de conexión con entalladura o corte recto. Si pongo corte recto, ven esta parte de acá, ya no tendría esa entalladura. Si pongo con entalladura, bien, se coloca esta entalladura, ¿ya? Igual esa entalladura puedo modificarla, por ejemplo puedo decirle que sea de 30 o 0.10, está bien. Aplico, acepto. ¿Ven? Entonces esta entalladura se modifica. ¿Por qué? Porque este sería el acople que tendría que ir, ¿no? ¿Sí? Hacia la losa o hacia el muro, o a la viga. Bien, entonces son bastante similares sus construcciones, no habría mucho que decir. ¿Sí? Ahora entonces entremos a las escaleras ensambladas. ¿Ya? Con las escaleras ensambladas va a pasar, pues vamos a poder hacer otro tipo de escalera. Yo selecciono esta escalera ensamblada, editar tipo, ¿sí? Voy a crear un nuevo tipo, escalera ensamblada, lomo de pez, ya. Lomo de pez. Listo, reglas de cálculo, ok. Construcción, sí, ahora el tipo de tramo lo voy a editar. Uy, perdón. El tipo de tramo lo voy a editar. Por defecto me sale ese tipo. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya no tengo cargados. ¿Por qué? Porque son tramos monolíticos. Si yo elijo los tramos monolíticos, ahí se los tengo cargados. Pero no va a poder usar estos tramos monolíticos, o no sería lo correcto, en todo caso, ¿ya? Por eso lo dejo en tramo no monolítico nada más. Y duplico. ¿Sí? Aquí veo que me sale una pequeña inscripción, me dice huella de 53 milímetros, Mamperland de 25 milímetros, contra huella de 13 milímetros. O sea, los valores por defectos de estos elementos. Ya. Sí, yo lo voy a colocar, es una buena descripción, es una buena práctica tener una breve descripción en el tipo de nuevo que voy a crear, pero por ahora solo voy a crear, a ver, tramo en voladizo.
tramo en voladizo, nada más, guión madera, acepto y modificaría, pues, ¿no? Igual elijo, ¿qué quiero tener? Huellas, contrahuellas y los materiales respectivos. Es lo único que puedo editar aquí en los tramos no monolíticos. Entonces voy a crear huellas para una escalera lomo de pez. Sí, porque yo lo que voy a tener es esto, ¿no? Es la viga y las huellas, que serían estas, ¿no? Una huella, dos huellas, tres huellas. Y bueno, estas van a tener su unión, ¿ya? Lo único que yo no voy a tener serían las contrahuellas, porque ya pues como que desconfiguraría lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces las contrahuellas no las quiero tener, las desmarco, ¿verdad? Entonces solo tendría las huellas. Esas huellas les cambiaría el material, materiales acabados, les pondría igual madera, ¿sí? Elijan cualquier madera que les guste, ya. Y su construcción es el grosor 5 centímetros, le voy a colocar 7. El perfil de la huella por defecto, si tengo cargados otros podría jugar con ellos. Longitud del Mamperland le pongo 0.03 y perfil del Mamperland le voy a dar a, sí, a ver, de 30 milímetros, o sea, de 3 centímetros. Listo. Inclusive de 40 también podría ser. Aplicar perfil de Mamperland solo frontal o en todos los lados. A ver, lo voy a aplicar en todos los lados, frontal, izquierda y derecha, para ver cómo va a quedar. Y simplemente acepto. Ya tengo el tramo en voladizo. Igual, el tipo de descansillo me dice descansillo no monolítico. ¿Sí? A ver, si yo lo edito igual que el tramo, entonces sí, está bien. Quiero que sea igual que el tramo. Y si se dan cuenta, no hay mucho que editar acá, ¿no? Si yo lo desmarco, si yo marco igual que el tramo, pues no hay mucho que modificar. Si yo lo desmarco, ahí sí puedo editar algunas cosas, ¿sí? Entonces habría que definir bien ahí. Entonces yo lo pongo igual que el tramo, a ver cómo nos va quedando. Aplico acepto. Y listo, la función es interior. Y ahora los soportes. ¿Ya? Yo no tendría que tener soportes, ni izquierdo ni derecho. El único soporte que tendría que tener sería el medio. Igual recuerden que este soporte lo podemos modificar. ¿Sí? Podemos modificar sus propiedades. Lo dejamos por defecto. El número de soportes intermedios 1 está bien. Y aceptamos. Entonces ya he creado mi escalera lomo de pez. ¿Sí? ¿Bien? Ahí veo. Tengo mi escalera. El Mamperland son esos elementos circulares o curvos que sobresalen. Ya, como yo marqué para que sobresalgan en izquierda, derecha y frontal, se está marcando así. Ya. Si ustedes consideran que es peligroso, pues quiten el Mamperland, ¿no? Seleccionaríamos, editaríamos tipo, en construcción del tramo, sí, en perfil de Mamperland, por defecto, longitud de Mamperland 0, aplicamos y aceptamos. Bien, se quitó el Mamperland. ¿Ya? Entonces ustedes definan cuál sería mejor. Bien, y tendría una construcción correcta de esta escalera lomo de pez. ¿Ya? Tal vez por ahí algunos problemas con el descansillo, pero ahí vemos cómo tal vez modificarlos más adelante. Igual que el tramo huella. Bien, listo. Igual. Entonces así podríamos construir cualquier tipo de escalera. ¿Ya? Igual, cuando yo dibuje ahora las nuevas escaleras por componente, ¿verdad? Cuando yo las dibuje, yo voy a poder elegir entre estas que ya acabo de crear. Por ejemplo, elijo la escalera monolítica, escalera del grupo Modelan in situ. Voy a elegir la escalera huella y contrahuellas de madera. Voy a dibujarla en espiral o en caracol, como le decimos aquí. ¿Sí? Entonces, al ser de ese tipo, ¿ven?
ya está configurado todo automáticamente. Ya nos ahorra bastante tiempo, o sea, Revit es un software bastante inteligente. Nos permite crearlos así. A tal vez nos podemos demorar algún tiempo creando una familia, pero esa familia nos va a servir para este proyecto y para muchos otros proyectos, ¿ya? Entonces sí, los beneficios de invertir ese tiempo en diseñar son bastante notorios. Entonces ahora continuamos. Sí, hasta aquí serían las escaleras. Ahora continuaríamos con lo que seríamos... ya, perdón, me estaba olvidando de algo. Nosotros cuando dibujamos escalera por componente, recuerdan que también teníamos la opción de dibujar los tramos mediante bocetos. Bien, podíamos dibujar los tramos mediante bocetos. Igual, seleccionamos el tipo que queremos. En este caso voy a seleccionar la escalera monolítica con contrahuellas de madera. ¿Sí? Voy a seleccionar la opción de dibujar los tramos por boceto. Y aquí va a haber una ventaja y desventaja. La ventaja va a ser que me va a permitir crear una escalera de forma libre. ¿Ya? Entonces, de la forma que yo quiera. Ya no tan parametrizada, sino de una forma bastante compleja si yo lo deseo así. Pero la desventaja es que yo tengo que calcular las huellas y las contrahuellas y algunos elementos. ¿Por qué? Porque las reglas de cálculo pues va a ser un poquito difícil su aplicación o un poco confusa. Entonces lo mejor es que yo los calcule manualmente ya y elija y decida cuántos tramos va a tener, cuántas contrahuellas o cuántas huellas va a tener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque veamos cómo se construye. Cuando yo entro a esta interfaz de crear por boceto, me lleva a esta ventanita. Ahí puedo dibujar los contornos y las contrahuellas y el camino de escalera. Los contornos sería la parte izquierda de la escalera y la parte derecha de la escalera. ¿Bien? Las contrahuellas serían eso. Cada contrahuella que voy dibujando. La primera, la segunda, la tercera y así hasta cerrar el contorno. ¿Ven? Entonces contornos solo es izquierda y derecha y contrahuellas son esos cerramientos que yo tengo, ¿no? Esos pasos. Bien. Entonces el camino de escalera por defecto va de inicio a fin. Cuando tenemos tramos rectos no es necesario dibujarlo porque lo va a reconocer de inmediato, no habría mucho problema con eso. Cuando tengamos tramos más complejos sí tenemos que dibujar el camino de escalera. ¿Ya? Y finalizo. ¿Bien? Entonces se dan cuenta que se ha creado de forma libre la escalera con el ancho de la huella de acuerdo a cómo lo he dibujado. Por eso les decía que ya pues tener algunos elementos ya sí, sería algo, esos parámetros de cálculo como que no me van a servir mucho aquí, ¿no? Tendría que calcularlo a mano ya y definir cuántos elementos voy a dibujar, ¿no? Lo que sí estaría correcto sería la altura por defecto. La altura por defecto de la contrahuella es de acuerdo a los parámetros, que es 0.1739. Solo que al momento de dibujar tengo que dibujarlo pues de forma precisa. ¿Ya? Bien, entonces la suprimo para crear una nueva. Cancelo esto, sí. Entonces tendría que venir acá, ¿no? A escalera, escalera por componente. Elegir la opción de dibujar por boceto. Estoy seleccionando el tipo de escalera, huella y contrahuella de madera. Elijo el crear por boceto. Y puedo hacer pues el contorno que yo desee, como les mencionaba. Puedo hacer contornos complejos, pero siempre y cuando sea el izquierdo. ¿Ven? Sería el lado izquierdo y el lado derecho. Lo voy a hacer con pick line. La verdad, 2 metros. Sí. Luego sigo con esta. Bien, estoy dibujando nada más el tramo izquierdo y el tramo derecho. Creo que es demasiado exagerado.
Ustedes pueden dibujar la forma que deseen. Entonces recuerden, el contorno es el lado izquierdo y el lado derecho nada más. Y lo cierro con las contrahuellas. ¿Ven? La primera contrahuella, la segunda contrahuella. Y así sucesivamente hasta tener todas las contrahuellas requeridas. ¿Cuántas son? Pues si mal no me equivoco son 23. Tendría que dibujar 23 contrahuellas y que lleguen desde el tramo izquierdo hasta el tramo derecho. Entonces es un poquito más trabajoso tal vez, pero les permite mayor libertad de diseño. Les va a permitir mucho mayor libertad de diseño. Entonces es una ventaja, es un precio considerable el invertir más tiempo en esto. Es justificable totalmente. Entonces tengo esto, y si yo ahora tendría que dibujar el camino de escalera, porque por defecto se coloca de inicio a fin, pero si se coloca de inicio a fin, si es un tramo recto no voy a tener problemas, pero si es un tramo curvo sí voy a tener problemas, no lo va a reconocer, ¿no? Porque miren, si yo le doy a aceptar, me dice que no puede porque el camino de escalera se coloca por defecto de inicio a fin, entonces tendría que dibujarlo manualmente. ¿Sí? Igual de tramo a tramo. ¿Sí? Lo importante es que abarque toda la escalera, ¿ya? Cada uno de las huellas, ¿no? Ahora sí finalizo y ven, se crea la escalera. Ya se finalizó el boceto y acepto. Bien. Ahí está creando y listo, ya tengo la escalera, ¿sí? Creada completamente. Igual esta escalera yo le puedo cambiar el tipo, escalera monolítica por ejemplo. Bueno, ahí como van a tener ciertas restricciones porque la he creado por boceto, entonces ahí puede haber ciertos errores, ¿ya? Por eso es bueno definir en principio, ya ven, es bueno definir en principio el tipo de escalera que voy a tener. Esta sí me permitió modificarla, algunas no me va a permitir, esta sí me permitió modificarla. Pero como son escaleras bastante complejas, es mejor definir el tipo desde un principio, ¿ya? Para evitar estos problemas, ¿sí? Porque como les digo, si luego quieren cambiar el tipo de escalera, pues en algunos les va a funcionar y en otros no. Entonces tendría que ser una prueba y error y eso no sería lo correcto tal vez, ¿no? Por eso es bueno definir el tipo desde un principio cuando queramos por boceto. Bien, aquí tenemos la escalera y quedaría lista, ¿no? Igual. Entonces ahora lo único que tendríamos que ver serían las barandas. Para dibujar las barandas o barandillas, simplemente seleccionamos aquí barandilla, aquí en la pestaña arquitectura, en barandilla, boceto de camino para dibujar las barandillas. Y por ejemplo, si yo voy a dibujar aquí, a las más simples, voy a dibujar la barandilla desde esta altura hasta el final, hasta aquí, que pase por aquí y que llegue por aquí. Listo. Ya está dibujado el camino, solamente tengo que dibujar el camino de que va a recorrer la barandilla o la baranda, y no pueden ser caminos, a ver, no puedo por ejemplo tener el primer camino y el segundo camino, que sería el de esta parte, sí, en un mismo boceto, ¿ya? Tengo que dibujar camino por camino. Entonces dibujo el primer camino, finalizo, ya ven, ahí está la barandilla, y ahora dibujo el segundo camino. A ver, voy a la vista 3D, ahora dibujo el segundo camino, que sería el de aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes ya lo hacen bien referenciado, así con el espaciamiento que debería tener. ¿Ya? Y también finalizo, ¿no? Camino por camino. ¿Ya? Entonces bien, ya se han dibujado las barandillas. Yo podría seleccionarlas y cambiarles el tipo a las que tengo cargadas ahí. ¿Ven? Sí, hay otro tipo, creo que es panel de vidrio. ¿Ya?
y esta sí, esta la dejo por defecto. Bien, pero se han quedado abajo de. Para ponerlas en la escalera es simple, selecciono la barandilla, me habilita estas opciones, hay una opción que dice seleccionar nuevo anfitrión y selecciono esta escalera. Listo. Igual con la otra. Listo. Bien, y así de simple es crear barandillas. Ya las barandillas no solamente se pueden crear en escaleras. Por ejemplo, si yo tuviera un suelo en el nivel 1 y otro suelo arquitecto en el nivel 2, sí, nivel 1 y nivel 2, ¿ven? Lo que yo quisiera tener, por ejemplo, si fuese un balcón, es tener esas barandillas a 0.20, tener todas esas barandillas en ese camino. Igual se han creado pero abajo, selecciona la barandilla, selecciona el nuevo anfitrión, selecciona el piso y se suben a ese nuevo anfitrión. Entonces ya ahí tendría, ¿no? Puedo cambiar el tipo también y dejarlo ahí. Entonces es bastante sencillo crear las barandillas, no solo en escaleras sino en cualquier elemento. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque a veces lo que hacen es, cuando quieren crear un tipo de balcón, lo que hacen es crear un muro. Lo que hacen es crear un muro, sí, muy delgado, crear un muro muy delgado. Crear un muro muy delgado. Crean un muro muy delgado y le colocan el material vidrio al muro. Para editar tipo, editar, y le colocan el material vidrio. ¿Ven? Entonces esto no es correcto, ya, hacer esto no es correcto. Sí, porque cuando yo cuantifico los muros me va a salir un muro de vidrio, algo un poco raro. Entonces ahí no. Mejor es usar pues el elemento correcto para diseñar lo que queremos. En este caso queremos la barandilla, vamos con barandilla, que es la mejor opción. ¿Sí? Entonces hasta aquí llegaría el video de hoy, espero les haya sido de utilidad y conmigo sería hasta otra ocasión. Entonces ahí cierro esto.